Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Timoteo y Tito, obispos. Timoteo era hijo de padre pagano y madre judía. Su madre y su abuela le inculcaron la fe y el conocimiento de la Sagrada Escritura. Conoció a Pablo y se hizo cristiano, convirtiéndose en un gran colaborador para el apóstol. Tito era pagano y una vez convertido, también fue un gran evangelizador, a quien Pablo le confió la conducción de las comunidades difíciles. Las cartas dirigidas a ellos dos se llaman también pastorales, porque presentan instrucciones para la tarea pastoral que les tocó a estos encargados de presidir las comunidades. Con alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Como el ciervo al agua va, vamos hacia ti, Señor, pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos, pues venimos a tu altar para amarte más, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, en esta fiesta en que recordamos a los santos Timoteo y Tito, obispos, animadores de las primeras comunidades cristianas, discípulos de San Pablo. Al iniciar nuestra Eucaristía queremos reconocernos como siempre pecadores, queremos que el Señor nos purifique y celebrar dignamente estos santos misterios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que, viviendo con justicia y piedad en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús,
Saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para que mi felicidad sea completa, porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Palabra de Dios. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina, el mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo presidieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta gran fiesta de estos dos santos
Timoteo y Tito, que son obispos, que están al frente, episcopus, los que miran y los que cuidan a la comunidad. Qué lindo es celebrar a estos dos santos, que son santos jóvenes, que comienzan Pablo en la medida en que va instituyendo las comunidades, va dejando los responsables de las comunidades. En las cartas que tenemos tanto de Timoteo y en las cartas que tenemos también a Tito, ciertamente que nos encontramos con dificultades, problemas que ellos transmiten. Pero Pablo les anima y les dice, dale fuerza a la tradición que ustedes traen de sus padres, la tradición que ustedes aprendieron de papá, de mamá, de sus abuelos. Yo los recuerdo muy bien y así. Toda esa primera lectura, no se avergüencen del testimonio. Yo también, dice, estoy prisionero aquí, ustedes tienen que seguir con fuerza, con entusiasmo. En fin, todas estas hermosas cartas, todo lo lindo que el Señor nos va diciendo a través de esta carta, ¿verdad?, que envía Pablo a Tito y también la carta que envía a Timoteo. Son hermosas cartas que nos animan como comunidad. Y hoy el Evangelio, sobre todo, ¿verdad?, que nos da la idea central, leitmotiv, idea central para este seguimiento, mirando a estos dos grandes santos. Desde Lucas, estamos en el capítulo 10, del 1 al 9. Es el envío de los 70 discípulos que ahora son apóstoles, porque apostoleo, apóstol, significa el enviado. Apóstol, primero tenemos que ser discípulos. Estos dos jóvenes ciertamente que primero fueron discípulos, es decir, sentarse, escuchar, entender. Todo esto, queridos hermanos, y al escuchar un poco, al mirar estas cartas, cómo se les escribe y cómo se les va enseñando y transmitiendo la sabiduría, es interesante porque nos llama también a nosotros, ¿saben a qué? No solamente a escuchar una homilía, sino que sobre todo, ¿saben qué, queridos hermanos? A hacer catequesis. Ñaikote veñan de la categeoreje. Categeo en griego significa lo que resuena en la vida del discípulo. Upeago dice ehendú. Upeago dice es sistematizar. Upeago dice eikua ponarañandemba evalañande yara y cuame emañande. Tenemos que saber, tenemos que dar razones de nuestra fe, nos dice la carta a San Pedro. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, queridos hermanos, hoy y una vez más en esta fiesta de los santos Timoteo y Tito. Así como estos jóvenes fueron haciendo catequesis, ciertamente, ellos fueron haciendo catequesis, fueron escuchando, fueron conociendo, fueron aprendiendo. Y ciertamente que estaban también con sus dudas y sus dificultades. A San Pablo, incluso les anima, les dice justamente que no se desanimen, porque esa palabra de Dios, eso que ustedes han recibido, no es simplemente palabra humana, no es simplemente palabra mía. Veagoñan de Yara, Uberucande, Ubeagoñan de Yara, o Moisés pende apretu, me pende corazón, me pende ñea, me pende recoebe, lleva. Pero lo hace a través, como dice Santo Tomás de Aquino, a través de causas segundas. Es decir, alguien te tiene que transmitir. Y aquí justamente nos recuerda y nos dice, bueno, así como tu abuelita se mandó a poner ese, aquí como tu mamá, como tu papá, se mandó a poner ese cuera, ella va a cuera, o cuabo, o me EBM, a lleva. Pende mi taña, pende mi sigue, los principios y los valores de Dios. Y por eso dice, reaviva tu fe, reavivar nuestra propia fe. Solo así podemos ser enviados por Dios. Solo así podemos ser discípulos del Señor. Entonces, cuando nos está diciendo que el Señor, aquí dice, designó a otros 72. ¿Quiénes son los 72? 12 por 6. 12 por 6. Siempre dentro de la cabalística numérica bíblica tenemos que entender muy bien, va a la 12 por 6, que al final te va a dar 72. 12 por 6. 12 tribus, es decir, todos, queridos hermanos, somos enviados. Todos somos enviados. Todos somos enviados por el Señor. Todos tenemos que sentirnos apóstoles. Primer elemento. Segundo elemento. 6. ¿Qué quiere decir el número 6? ¿Por qué el número 6?
que da el número 72. El número 6 quiere decir limitación, queridos hermanos. Somos enviados en comunidad, los 12, de 2 en 2. 2 quiere decir comunidad. Pejota de a 2. Ve que se dere huerajata la comunidad. De homo ain de ño. De homo ain erelandere sea andere haya, sino que hay que ir en comunidad. Llevamos la propuesta de salvación que fue dada a la iglesia, que fue dada a la comunidad. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos dicho que Dios se revela a la comunidad? La Biblia se escribe para la comunidad. La Biblia es este libro pedagógico que viene y que se nos entrega a nosotros como comunidad. Pero para eso tenemos que entender. Ustedes andan a entender y no nunca andan a embapomoaya, lleva como comunidad, sino que cada uno es estilo secta. Cada uno ya pota la itupao, cada uno es la isea, cada uno, o es caleña interesado, es cada otra cosa. Pepe y guapo nada más, va, es para la yejeca, va, es para la yebota, lleva. Eso, queridos hermanos, eso es verdaderamente herejía. Y antes de contar ya puro y término pea porque queda un poco duro, ¿verdad? Pero en realidad es una herejía, ¿verdad? Según los términos reales dentro de lo que significa esa palabra. Bueno, pero aquí decíamos el número 6, queridos hermanos, significa que somos enviados todos en comunidad de a 2, pero con nuestras limitaciones. Número 6 significa limitación. El hombre fue creado en el 6º día. Adán y Eva fueron creados en el 6º día. Upeañan de güero mandu lleva que nosotros somos limitados, somos polvo, somos Adán. Recuérdate que eres Adán, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de vivir, volver. Entonces significa, queridos hermanos, que también con nuestras prédicas, también en nuestro apostolado, muchas veces se notarán nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestros pecados. Catueteuve. Upeagui nañacañimo hay. Upea diga tuñamo cañi, porque son limitaciones del hombre y son limitaciones nuestras. Pero lo importante, queridos hermanos, es entonces de que somos llamados y enviados por el Señor. Y bueno, y después vienen todos los otros elementos, como el Señor nos envía. Vayan, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Tenemos que ser conscientes hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué es lo que verdaderamente vamos a transmitir. Pidamos entonces, Señor, esta gracia, que el Señor nos anime, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos purifique. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra iglesia, para que la palabra de Dios ilumine las necesidades del mundo, hoy y encuentren en ella la verdad de la vida. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos, para que irradien en ellos la fe y testimonien ante las realidades sociales, económicas y políticas. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sean apoyados por los demás. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que tengamos la conciencia crítica y el compromiso social de los demás. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante
ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es signo de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu infunda en nosotros aquella luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo y lo impulsó a la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en la fiesta de los santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de los santos Timoteo y Tito, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía. Cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía. Cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Oración final. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, que los sacramentos recibidos fortalezcan en nosotros la fe que transmitió la predicación de los apóstoles y custodió la solicitud pastoral de los santos Timoteo y Tito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, imploremos la presencia de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. A tu encuentro venimos, María. Presencia nos llena de paz, de tus manos me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tu reina por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantan, eres reina, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, dulce María, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, eres María, reina de la paz. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sé que soy la niña de tus ojos, la creación perfecta que has hecho en mí. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi
Señor. Me hiciste un corazón fuerte y sin miedo, mi Señor, para vencer gigantes como lo hizo David. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Yo nací para adorarte, mi Señor. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales, y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos, a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús: ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante.
Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tu. Ave María. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que
Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! No hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar, prodigios y portentos, si creen Él hará. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder, nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder, nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor.
reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró, reconozcan el poder del Señor. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con esta gran fiesta de estos grandes santos, apóstoles, o mejor dicho, enviados por San Pablo. No son apóstoles de Jesús, pero sí enviados por Pablo, discípulos de Pablo, Timoteo y Tito. Estos son dos jóvenes que están al frente de la comunidad con tanto entusiasmo. Nosotros leemos hoy de la segunda carta del apóstol San Pablo que escribe justamente a Timoteo, capítulo 1, 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios. Y bueno, y continúa, doy gracias a Dios, dice, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo. Y después va recordando, me acuerdo, dice, de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Queridos hermanos, es un joven muchacho, Timoteo, pero sin embargo se pone en manos de su director espiritual, ya lleva. Lo importante son elementos, por ejemplo, que volvemos a rescatar, que tú has aprendido de tu abuela, le dice Loide, y también de tu madre, Eunice. Eso por una parte. Y por otra parte, Pablo mismo le está entusiasmando y le dice, Anite y Yete, Nemitana Moyepe, dale fuerza, ánimo, ella poana, Jaimombe Ubana, Yepan, Epa Peñan de Yara, Yapo Pendere Cobepe, Hande, Ba Elaremombe Usea y Shui. Y por eso le dice, te recuerdo que reavives el don de Dios que tú has recibido. ¿De dónde recibimos el don de Dios? De la misma comunidad. Y en este caso, del mismo Pablo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también. Sintámonos hoy como Timoteo, sintámonos hoy como Tito, que recibimos la fuerza de nuestros maestros, la fuerza de nuestros familiares, abuelo, abuela, papá, mamá, que nos transmitieron cosas tan hermosas, pero tenemos que reavivarlo para transmitirlo a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.